un informe de política de naturalización de Estados Unidos actualizado el 15 de abril del 2024 indica que Cuba es la séptima nacionalidad con más personas residentes en el país, específicamente 1.314.330 casos. Del total, aproximadamente el 64% ya son ciudadanos, el 6% no es elegible para tener la ciudadanía estadounidense y el 30% podría conseguirla dentro de muy poco tiempo, que serían 390.000 personas. Durante el año fiscal 2022, unos 46.913 cubanos obtuvieron la ciudadanía. Más de 33.000 cubanos se hicieron ciudadanos estadounidenses en el 2023 y en los 2 años recientes al menos 533.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, lo que representa un 4.8% de los 11.1 millón de habitantes con que cuenta Cuba. Se estima que más de 153.000 cubanos entraron de forma irregular a territorio estadounidense en el 2023. Esto quiere decir que las cosas andan bien para los inmigrantes cubanos que se quieren hacer ciudadanos de Estados Unidos. ¿Será verdad? Lo conversamos con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, quien nos acompaña y con quien queremos hablar de los dos temas. Bienvenida, Laura. Hola, Camilo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Sobre la cita en la frontera, este incremento en semana, ¿dice que se debe a ajustes en el sistema o es que hay mucha gente? Bueno, yo pienso que es un poquito de todo, Camilo. Sí han tenido que hacer muchos ajustes en el sistema. Vamos a recordar que el software fue implementado apenas en enero del año pasado y al ser un software nuevo, es software que ha requerido mantenimiento, ha requerido implementación, etcétera. Y también dijeron en su momento que iba a tener una capacidad para procesar un poco más de 1.000 personas diarias. Sin embargo, como bien sabemos, han habido problemas de personas que han perdido los récords de registro, que el sistema se ha quedado frisado, que han tenido que llamar para solicitar ayuda técnica. Pero lo cierto es, Camilo, que son demasiadas las personas que están aplicando estas citas y que sí es un periodo muy largo de espera para un inmigrante estar en México esperando por prácticamente 2 meses, pagando alojamiento, pagando comida. Tienen que estar en ciudades donde el índice de violencia y persecución es muy alto. Dios mío. Lamentablemente, sí, es una noticia triste, pero que al mismo tiempo yo no creo que tenga en estos momentos el gobierno una forma de agilizar más este proceso o de superarlo, ya que no tienen la capacidad de oficiales ni infraestructura para procesar a más personas. Sin embargo, hay personas que la citación le llega en 2 días, 3 días, y hay otros que le llega en 6 meses. El orden de asignación de cita, ¿cuál es la política del DHS? ¿Es que el proceso no sigue un orden cronológico estricto? Bueno, yo no creo que el proceso siga o no siga un orden cronológico. Obviamente, en el caso de las citas de CBP1 en frontera, sí, por orden lógico van a seguir una cronología, pero vamos a recordar que no es una sola persona quien está procesando estas citas. Es probable que el gobierno tenga repartido a un grupo de oficiales procesando estas solicitudes y revisándolas, y no todos van a llegar con la misma velocidad a los casos que se presentaron en un mismo día simultáneamente. Es lo mismo que pasa con los paroles humanitarios. Son tantas las aplicaciones y son únicamente un número pequeño de oficiales que obviamente no da chance a que los procesen, ni todos los que pueden procesar diarios, ni en el orden que todos quisiéramos que los procesaran. Con respecto, ya sabemos que se demora 2 meses y medio como promedio, pero los resultados, ¿cómo están siendo los resultados de estas entrevistas del CBP-1? ¿Aceptan a las personas? ¿Las deniegan por lo general? ¿Cómo se está portando eso? Mira, no hay una forma de procesamiento homogénea. Yo creo que esto es algo que hemos venido viendo en los últimos años en el tema migratorio. Y con esto lo que quiero decir es que muchos de los clientes que nos llegan a la oficina con un parol de CBP1 llegan y nos dicen que no les preguntaron nada, que no les hicieron entrevista de miedo creíble, que no les hicieron la entrevista de filtro. Y hay otros que nos dicen que les hicieron una entrevista de filtro, a otros les llegaron a hacer el miedo creíble, y lo que sí está sucediendo es que en la gran mayoría de los casos que logran llegar a una cita de CBP1,
siempre y cuando ellos cumplan con esta entrevista de filtro si se lo hicieron o con el miedo creíble si se lo hicieron, pues logran entrar con un parol, una I-94, y pueden aplicar inmediatamente a un permiso de trabajo. Si son cubanos, pueden aplicar un asilo y al año van a aplicar a su residencia bajo ajuste cubano. ¿Por qué es importante ir acompañado de un abogado a esta cita? A la cita de CBP1 no se va acompañado de un abogado. Bajo la ley de inmigración no hay jurisdicción para representación legal en una oficina fronteriza. ¿Por qué? Precisamente porque la persona no ha entrado aún a territorio americano. Mientras están dentro del territorio de CBP1, únicamente siendo procesados, no tienen derecho a un abogado. ¿Cuándo tienen derecho a un abogado? Cuando son referidos a una entrevista de miedo creíble. Entonces, ahí sí pueden ser representados por un abogado. Generalmente estas entrevistas de miedo creíble que se realizan cuando la persona está pidiendo entrar en frontera, se hacen por teléfono y nosotros de manera muy regular, y es algo que hacemos muy a menudo, pues comparecemos vía telefónica en estas entrevistas para asegurarnos de que primero preparamos a nuestro cliente para que responda correctamente y segunda, por si tenemos que argumentar algo a favor del cliente y ese miedo creíble o hacer algún argumento de cierre, pues lo podemos hacer. Ahora cambiando el tema, respecto a la ciudadanía, ¿hay un trato especial a los cubanos residentes para que obtengan la ciudadanía o esto es por el volumen de cubanos que está llegando? No hay ningún trato especial para ninguna nacionalidad, Camilo. De hecho, la ciudadanía para mí es el proceso más minucioso y peligroso al que se somete una persona en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el momento donde el oficial de inmigración va a llegar y exhaustivamente va a mirar todo su caso migratorio de principio a fin. Desde el día que a lo mejor aplicó para una entrevista, para una visa de turismo consular, hasta literalmente el día antes de haber acudido a su entrevista. ¿Qué sucede? Los cubanos cada vez somos más. Cada vez llegamos más a Estados Unidos y el cubano tiene esta ansia siempre de superarse, de llegar a la meta final y obviamente el sueño no solo de los cubanos sino de todos los inmigrantes es lograr convertirse en ciudadano americano. ¿A dónde te podemos llamar, Laura Jiménez? 786-746-8472. Un placer tenerte con nosotros, Los Implicados. Muchas gracias por tus declaraciones. Que tengas un buen día. Nosotros un placer. hacemos... Buenas tardes y gracias por invitarme.